Enfrentamos una doble pandemia, una sanitaria que ya ha provocado más de 16 millones de casos en el mundo y otra, las consecuencias económicas y sociales que ya sufrimos y los efectos políticos que van a provocar. Y aquí se está librando una batalla que no es biológica. Los grandes centros de poder pretenden imponernos una salida favorable a su dominio, cargando las pérdidas sobre la mayoría. Frente a una lucha de los pueblos que abre otro camino antagónico. De cómo se resuelva esta pugna va a depender tanto más que de la batalla contra el coronavirus, cómo será el mundo post-COVID-19. Conocer para poder transformar. Este es el objetivo de la escuela de verano. Los pueblos necesitamos en este momento decisivo una alternativa que defienda nuestros intereses. Y para ello debemos ser capaces de comprender lo que sucede en el mundo y en España. Se ha demostrado que son incompatibles con la vida. El expresidente de Wells Fargo, un gran banco norteamericano, explicó cómo colocan la bolsa por encima de la vida. Podemos traer de vuelta a esas personas a trabajar y ver qué sucede. Algunos se enfermarán, algunos incluso puede que mueran, no lo sé. El resultado son más de 4 millones de casos en Estados Unidos, golpeando especialmente a las clases populares para que Wall Street mantenga sus ganancias. Pero la realidad no avanza en un sentido favorable para la superpotencia. En una reciente encuesta, solo el 3% de los españoles confían en Estados Unidos. El rechazo a la superpotencia se extiende por el planeta. Analistas de la superpotencia como Francis Fukuyama reconocen que en el mundo post-COVID-19 Estados Unidos pierde, pero elimina a su antagonista, a quien les hace retroceder, la lucha de los pueblos. Existen grandes amenazas. Debemos protegernos de una superpotencia que va a poner en tensión todo su poder. Pero en el mundo actual los pueblos avanzan, ganan terreno, y son una gigantesca fuerza de transformación. Los centros de estudio de la oligarquía, como el Real Instituto Elcano, reconocen que en el mundo actual hay un cierto regreso del comunismo como opción. Una década de ajustes y ambiciosas reformas estructurales que supondrían recortes en salarios, pensiones y gastos sociales. No son los efectos del COVID, es el plan presentado por el gobernador del Banco de España. Grandes bancos y monopolios, en una macrocumbre organizada por la COE, ha dicho que pretende marcar la agenda económica para los próximos 10, 15 o 20 años. Ya sabemos en qué sentido. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España está inusualmente activo, concediendo varias entrevistas en las que exige facilidades para despedir o nuevas rebajas de impuestos a las multinacionales. Este es el virus más tóxico. Mientras, España es el país desarrollado donde más va a caer el PIB, e Intermon Oxfam anuncia un recorte de rentas para la mayoría, que puede llegar al 20%. Iberdrola ha aumentado sus ganancias un 12% en lo que llevamos de año, y en el mismo periodo, BlackRock, el fondo norteamericano que se ha convertido en dueño del IBEX 35, ha incrementado un 21% sus beneficios. Esta es la pandemia nada natural que más nos amenaza. Pretenden dar una nueva vuelta de tuerca al saqueo que nos imponen desde 2010, y quien lo impone y sale más beneficiado está fuera de España. Los grandes fondos norteamericanos ya actúan en España, aprovechando la pandemia para hacerse a precio de saldo con una parte mayor de las riquezas nacionales. Quieren rebajar nuestras defensas ante el atraco que preparan. Para ello, difunden que no habrá recortes como en 2010, o incluso afirman que la Unión Europea ha renunciado a la austeridad. Pero las ayudas europeas vendrán acompañadas de una condicionalidad, que aspira a imponernos una ampliación de la reforma laboral, privatización de las pensiones o un recorte del gasto social a partir de 2022. Hay una mayoría social incompatible con los recortes, y es más fuerte y tiene más presencia e influencia que hace 10 años. Está presente en la lucha obrera y en la creciente movilización en defensa de la sanidad pública, en el movimiento feminista, en la España vaciada. Recorre todo el país, participan de esta corriente todos los sectores populares, y es incluso mayoría en el Parlamento, o ha hecho posible, contra la voluntad de importantes centros de poder, el gobierno más a la izquierda de toda Europa. Esta es la corriente que lleva al Financial Times, Biblia del gran capital angloamericano, a reconocer que la redistribución de la riqueza va a estar en la agenda política en los próximos años. Hemos dado una respuesta con el manifiesto Ni un recorte más, redistribución de la riqueza, una alternativa que conecta con esta mayoría social. El peligro es que vuelvan a caer
como pasó en la anterior crisis, en los trabajadores. Creo que es necesario que estemos todos informados y que podamos tomar las acciones pertinentes. Ganar a la pandemia sanitaria es prevenirla. Ganar a la pandemia económica es redistribuir la riqueza. Ni un recorte más. Este es el objetivo de la escuela. Vamos a estudiar y conocer los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestro país, con el objetivo de establecer una alternativa revolucionaria que defienda hoy los intereses populares. Es mucho lo que nos jugamos, y con esta escuela queremos contribuir a dotarnos de herramientas de conciencia y prácticas para enfrentar los retos que nos plantea un momento decisivo.